para los hombres y mujeres, para que salgan despiertos y regocijados. Si usted está aquí, usted es esa persona que quiere ser lleno del poder de Dios. Amén. La iglesia primitiva, cuando se reunía, bajaba la gloria de Dios y se encendía cada persona. ¿Por qué se encendía? Porque anhelaba ser lleno del poder de Dios. Entonces, cada uno debemos de anhelar ser lleno del poder de Dios. Porque cuando usted es lleno del poder del Espíritu Santo, su mente será cambiada, será transformada, toda carga caerá al piso y se irá de usted cuando usted comienza a alabar a Dios y comienza a soltar toda incredulidad, todo rudimento que en usted, y usted seguirá brincando y saltando y gozoso, porque usted no se acordará de lo que trajo aquí, sino se va a acordar de que la gloria de Dios tocó su vida, de la presencia de Dios que hizo transformar su vida. Aleluya. Por eso debemos de alabarle y gozarnos. Amén. Y estar agradecidos de Él. Porque David era un adorador nato de Dios. Y por eso David, donde quiera que estaba, andaba gozoso. Vuélvase usted una persona gozoso por el Espíritu Santo. Vuélvase usted una persona de gozo, porque eso es lo que Jesús en la vida nuestra. Gozo. Por eso dice, gozo, gozo. Gozo no tenía, pero vino Cristo, me dio alegría. Se me fue el hermano Luis. Porque ¿qué es lo que hace Dios en la vida del creyente? Danos gozo, danos paz, danos amor. Porque el que no tiene a Dios no puede conocer la paz, ni puede conocer el amor, ni puede conocer la transformación. Porque el Señor le preguntaba a los discípulos, ¿por qué a nosotros nos hablas en parábola, a ellos y a nosotros no? Y Él le decía, para que oyendo no oigan y viendo no vean, para que no entiendan. Pero usted es una mujer entendedora de Dios, un hombre que entiende las cosas de Dios. Y todo el que alaba a Dios tendrá alegría en su vida. Amén. Todo el que alaba a Dios tendrá alegría en su vida. Aplaudan al Señor. Aplaudan su presencia. Y le doy gracias a todos los que vienen, los nuevos, los que nos visitan. Porque no son ustedes que vienen, sino es el Señor por medio de su Espíritu que los trae. Amén. Y le doy gracias a los que están. Y porque es maravilloso servirle a Dios. El Señor dice en su palabra que debemos de gozarnos con los que se gozan, alegrarnos con los que se alegran. Nosotros no sabemos ni entendemos por qué Dios está en nuestras vidas, pero Dios sí lo sabe. Amén. Dios sí lo sabe y por eso debemos de alegrarnos, no como el mundo, sino como hijos de Dios. Porque los que nos alegramos como los hijos de Dios somos las personas que entendemos que tenemos un tiempo para estar en la tierra. Pero viene un tiempo donde vamos a levantar como cohetes. Amén. Para salir volando, para salir por los aires. Porque Dios preparó la tierra para que nosotros estuviésemos momentáneamente, pero Él nos sacará al momento de culminar el tiempo nosotros en la tierra y nos llevará a ese lugar de reposo hasta que todo el trigo se ha recogido en el granero. ¿Qué le quiero decir? Que debemos de gozarnos porque Dios se enamoró de nosotros
no porque somos hermosos, no, es porque hay algo especial en la vida de cada uno de nosotros, que por su misericordia nos tomó y nos rescató. Pues cada uno debemos de mantener el rescate de Dios en nuestras vidas. Porque no es todas las personas las que mantienen a Dios en su corazón. Son personas idóneos que Dios levantó bajo una gracia, bajo una autoridad y bajo una enseñanza. Y la primera enseñanza que nos enseña Jesús es gozarnos perdonando. Amén, hermano. El gozo de nosotros, los hijos de Dios, es perdonar las ofensas, perdonar al que te hace daño, porque el que te hace daño anda cautivo por el mundo, por la situación del mundo. Pero los que adoran a Dios estamos descautivados. Somos como las aves que levantamos el vuelo y no nos damos de cuenta quién nos hace las ofensas. Amén, hermano. Por eso Dios nos buscó y Dios nos rescató y Dios nos levanta. El Salmo 25 habla poderosamente. Ese no lo tienen ahí, buscarlo. El Salmo 25 del 1 al 5 es una maravillosa palabra que el rey David siempre le hablaba a Dios. Usted debe de tener una maravillosa y poderosa palabra para Dios, para exaltar a Dios. Porque cuando usted exalta a Dios, su corazón comienza a transformarse. Cuando usted exalta a Dios, la enfermedad comienza a salir de usted. La ira, el dolor, la angustia, la tristeza, comienza a soltar su vida. 25, del 1 al 5, por favor. Seguimos en la presencia del Espíritu Santo. Dice así Salmo 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, será avergonzado. Los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Examíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. Amén. ¿Está viendo? Se llama hombre sediento, hambriento de ser transformado. Cada persona que oye la palabra y la pone por obra debe de sentir y anhelar que Dios lo levante. David le dice al Señor que los enemigos se encargue Dios, pero Él no se va a encargar de los enemigos de Él. Que Dios se encargue de su dolor, pero Él lo suelta en las manos de Dios. Entonces cada persona que Dios levanta de las llamas del infierno, porque cuando nosotros no tenemos a Dios, caminamos en las llamas del infierno, en la oscuridad, en las tinieblas, en la maldad, en la cautividad. Pero cuando Dios está en nuestras vidas, comienza y debe de comenzar una transformación para el alma nuestra cambiar. Por eso Él dice en su palabra que como el mundo no le conoce, no habla de su palabra, de sus verdades, de sus bondades y de su grandeza. Pero los que le oyen
y los que entienden que le ha llamado Él, que le compró a precio de sangre, van a tratar de enderezar sus caminos. ¿Cuáles son los caminos? Si yo caminaba con un dolor, una angustia en mi vida, yo voy a tratar de que el camino que estoy caminando en Dios lo camine sin carga y suelte en las manos de Dios lo que me tiene cautivo, cohibido, lo que me tiene atado, y yo caminaré en libertad. Yo perdonaré y yo seré perdonado, porque el Señor dice que el que perdona a los ángeles del cielo, Él le dirá: perdónalo, porque Él ha perdonado en la tierra. Y el perdón es para valientes, porque muchos dicen: no, yo no me voy a humillar delante de nadie. Pero esa es una alma poderosa que Dios dejó para el ser humano. Porque cuando usted le llega y le mira a los ojos a la persona y le dice: mira, yo sé que no te he hecho daño, pero tú estás molesto conmigo, yo te pido perdón hoy y quiero que me perdones. ¿Qué va a hacer la persona? Entender que usted es una persona transformada por Dios. Amén. Por eso es que los caminos de Dios no son caminos de religiosos ni para religiosos. Los caminos de Dios son para hombres y mujeres que quieren y necesitan y anhelan entender un cambio en su vida. Dios vino a cambiar la vida de las personas. Dios no vino a que usted está atado cuando está en las manos de Dios y atado va a seguir. No, cuando Dios viene a la vida nuestra es para desatarnos. ¿Sabe? Cuando el Señor lo manda a llamar a Marta, que le dice: Jesús, ven porque Lázaro ha muerto. ¿Y qué le dice el Señor a los que mandó Marta? Dile que no se preocupe, que dentro de 3 días estaré por allá. Y cuando Jesús llega, Marta corre y se agacha a sus pies y le dice: ¿a qué has venido si ya mi hermano está podrido? Ya mi hermano está corrompido, explotado, porque tiene 3 días de muerto. Pero no sabía que Jesús iba a durar 3 días para resucitar. Y no sabía que Jonás iba a vivir 3 días en el vientre del pez. Muchas veces tú estás pasando por dificultades y tú dices: Señor, y yo he creído en ti, ¿por qué me llega este daño? Y no sabes que Dios te está pasando por el cedazo para que no te quede poros que te vaya a maltratar el enemigo. Amén. Amén, hermano. Amén. 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 Aleluya. Cuando Dios te pasa por un colador o te mete en el horno, es porque Él quiere hacerte lo precioso. Para que cuando la gente te vea tu rostro cambiado. Cuando la gente te vea, no te vea el hombre llorón ni la mujer llorona. Porque hay hombres que aman a la mujer cuando la mujer los deja. Y hay mujeres que aman al marido después que no está. Pero Dios te ama a ti con todos tus defectos. Él nos ama. Amén, hermano. Él no ve defectos en nosotros. Él ve en nosotros hombres y mujeres transformados y cambiados, regenerados. Por eso debemos de darle gracias a Dios y debemos de ser agradecidos. Amén. Porque, mire, llega Jesús y Marta le dice: Lázaro está podrido. Y llega aquel poco de gente que estaba allí, queriéndose agarrar las narices, creyéndole a
¿Y sabes por qué? Porque cuando tú vives un problema, no se te van a recostar al lado y te van a decir, no te preocupes que Dios te va a levantar. Te van a decir, oye, y esto que tú te la pasas en la iglesia metida de cabeza. Y te está pasando esto, o metido de cabeza. Y te está pasando esto. Pero hay veces que tú estás en la iglesia y trabajando el Señor, pero tu corazón tiene una raíz o argumentos y no ha sido transformado. Y viene Dios a transformarte, a cambiarte. Si no, ahí está el hermano Job. Cuando le dice el Señor a Satanás, ¿de dónde viene? Bueno, de recorrer la tierra. Le dice el Señor, ¿no has visto a mi siervo Job? Hombre recto, honesto, hombre prudente. ¿Y qué le dice? Claro, tú lo tienes cercado. Quítale el cerco, quítale todo, para que veas qué va a pasar con él. Porque sabe que Dios te cogió a ti para darte lo mejor. Dios te cogió a ti por un propósito grande. Amén. Y entonces le dice el Señor, está bien, quítale todo, pero no le toques su alma. Porque tu alma es lo que vale para Dios. El cuerpo no vale, porque el cuerpo tuyo se deshace y Dios lo hace. El espíritu que tú tienes es de Dios y viene a Dios. Pero tu alma es la que Dios quiere cambiar. Es la que Dios quiere hacer diferente, el alma. Es la que Dios quiere convertir. Y viene Satanás y le quita todo a Job, le iba tocando y se iba acabando todo. Y le queda la mujer y le dice, renúnciese Dios, maldícelo. Y Dios nada, Job nada, perdón. Y después le da una patada, le dice, muérete. ¿Y quién se murió? Job, no. Job no se murió. Ella fue la que, y todavía está en el infierno. Todavía está quemándose en el pozo del aire. Sí, porque ahí tiene que estar hasta que nosotros seamos arrebatados. Porque tú sabes qué, mis queridos hermanos, cuando alguien se mete contra ti sin tú hacerle nada, Dios hace la muralla para que trompiecen y vayan al pozo. Amén. Y usted lee las escrituras de Job, pero en el verso 42 de Job, dice Job, de oído te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué le decía Job? Estoy transformado, estoy pulido, he entendido quién soy en tus manos. Porque muchas veces nosotros no entendemos quién somos en las manos de Dios. Llega una cizaña y nos da un patadón por la espinilla. Comenzamos a llorar, comenzamos a quejarnos. Y usted no se da de cuenta que la patada en la espinilla es la fortaleza que Dios quiere traer a su vida. Porque cuando a alguien le toca un hueso a usted, es porque usted necesita un cambio en su vida. Amén. Y Job pasó la tribulación. Y Job le hizo a Dios, porque fue Dios que se lo hizo, una mujer cuando no ha habido en la tierra tan hermosa. Igual los hijos varones y las hembras. ¿Qué le quiero decir? Que Dios siempre da lo mejor. ¿A quién le ama? Por eso es que es bueno amar a Dios. Porque Dios se va a preocupar para darle lo mejor a usted. Amén. Para darle lo que le alegra a usted el alma. Para que camine con su alma en alegría. Por eso dice el corito, alegre, alegre, es el pueblo que alaba al Señor. Nuestra boca se llena de risa, nuestro canto de alabanza. Porque sabe,
¿Por qué Dios lo sacó usted de la idolatría del mundo perdido? Porque usted es un gran hombre y una gran mujer. ¿Vale? Por eso lo sacó Dios de donde estábamos. A todos. Usted no entendía si Dios lo había llamado, pero ahora sí lo entiende. Porque usted es un proyecto de Dios. Entonces muchas veces nosotros no vemos la mano de Dios extendida en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Cuando usted pierde lo que usted ama, algo que ama, es cuando Dios va a hacer grandes cosas en su vida. Porque esa pérdida que usted tuvo, eso le iba a servir a usted de tropiezo en los caminos de Dios, y Dios lo quiere llamar a usted de una vez, sin dolor, sin tristeza y sin angustia. Por eso dijo el Señor, amén. Por eso dijo el Señor, te entrego los que meditas y aún los que vienen, ayúdalos a caminar. Entonces, ¿quién es el compañero que nos ayuda a caminar? El Espíritu Santo de Dios. Ahora sí, vamos a la palabra. El miércoles pasado ministré comenzando, pero ahora voy a la palabra primero. Porque a como el Señor me indica hacerlo, así lo hacemos. Gloria a Dios. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 13. Gloria a Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 13, 14, 15. Amén. Tenía muchos papelitos. Lucas, capítulo 1. Oh, gloria. Gloria a Dios. Así le doy chance a que busquen. Amén. Voy. Lucas capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. Amén. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Amén. Dice el 13. Gloria a Dios, la luz. Gloria a Dios. Dice así, el 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. El 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. El 15 y el último dice así, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Amén. ¿Puedo volver a leer? Sí, por favor. Gloria a Dios. Dice el 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída,
y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. El 14 dice, y tendrán gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. El 15 dice así, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Amén. ¿Estoy oyendo? Cuando usted ora, no dude que Dios oye su oración. Amén. Zacarías está orándole a Dios por un hijo. Pero Zacarías, al verse una persona mayor, vino la duda. Por eso es que la palabra del Señor dice que muchos serán primeros, pero los primeros, ¿qué pasa? Los primeros pierden el ánimo, los primeros se enfrían, los primeros tiran la toalla. ¿Por qué? Porque se cansan de esperar, se cansan de adorar, pero no nos damos de cuenta que el Señor es esperanza contra esperanzas. Cuando usted espera a Dios, no puede dejar de esperar. Porque cuando Dios vino a su vida, Él vino a su vida cuando usted no lo esperaba. En otras palabras, el Señor lo mete a usted en el vientre de su madre. El Señor lo alimenta durante 9 meses por el conducto umbilical suyo, cuando está en el vientre de su madre. Y el Señor esperando que usted nazca para verle su personalidad, porque cada persona tiene una característica diferente, una personalidad diferente, porque Dios nos hizo a cada uno diferente. Entonces nosotros debemos de entender que Dios va a tener un propósito, o tiene un propósito con cada uno, con padre, con madre, con hijo, con hija, con hermano, con todos. Porque así es Dios. Ahora, que si tú tenías algo y ese algo se te perdió, y ese algo es de Dios, por eso es que no te debes de entristecer, porque llegan las aves de rapiña y alimentan tu corazón y detienes el proyecto de Dios en tu vida. Zacarías le dice al ángel, ¿en qué conoceré yo que Elizabeth va a quedar en el estado? Y cuando tú no le entiendes a Dios, porque tú no fuiste constituido por Dios para que le entendiera, sino para que le sirviésemos todos a Dios. Porque quien busca entenderle a Dios, se aparta de Dios. A Dios no le puede entender nadie, porque Dios dice que no tiene genealogía, Dios no tiene parentela, pero tú y yo somos un linaje escogido de Dios. Amén, hermano. Somos su rostro viviente de Dios. Así que cuando tú quieras ver a Dios, vete tú mismo. ¿Sí? Y Dios se parece a ti, porque te hizo a sus semejanzas, para que tú no te puedas esconder de Él. Ahora, que va a haber alguien que te va a hacer trampas, sí, porque el mundo está llena de trampas, está llena de espinos y está llena de qué, de maldad. Pero por eso vino Jesús a la vida nuestra, y por eso está Jesús en la vida nuestra. Pero las personas que arrebatan esa autoridad de Jesús no son las personas que se duermen, o que se duermen, o que pierden la fe.
O dices, no, Señor, yo para esto me quedo en el mundo. Porque estoy en los caminos de Dios y me siento vacío. Porque si tú te ves vacío, vacío vas a estar. Pero si tú te ves lleno de Dios, vas a estar lleno de Dios. Los caminos de Dios son caminos por la fe. El que camina en los caminos de Dios tiene que creer que Dios le ha llamado. Hoy agarré el teléfono para llamarte a ti, pero se me olvidó porque me entró una llamada a ti, Omaira. Porque te iba a decir, Omaira, no te vi el miércoles pasado, acuérdate que hoy es miércoles. ¿Sabes? Porque Dios siempre te pone a alguien que tú tienes que ayudarlo a que entre. Mi hermana tenía días que no te veía. Dios te llama con amor y el amor de Dios es grande. Pues tú tienes que sentirte amado por Dios, porque Dios es espíritu, no es hombre humano. El humano es el que ama y tiende la mano, pero la mano del humano tiene espina. Porque el humano siempre tiene trampas en sus manos, en sus pensamientos, en su corazón y su alma. Por eso es que el que no tiene a Dios en su corazón nunca puede ser fiel. Y aún caminando en los caminos de Dios, si no cambia su vida por Dios, también será infiel. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Porque Saúl fue llamado por Dios para que gobernara a Israel durante años. Él no es mujer de oración. Pero ¿qué sucede con Saúl? Se le hinchó su corazón. Se puso arrogante. Y cuando Dios lo manda a exterminar a los madianitas, a los amorreos y a los heteos, comenzó él a apartar ganado, el rey, los holocaustos, el dinero. Y cuando tú quitas la mirada de Dios, hay uno que anda dando vueltas para meterte en trampa. Porque el Dios de este mundo está entrampado. Porque sabe que Satanás y sus demonios, ellos saben que le queda poco tiempo de vida. Y por eso Él quiere venir a hacerle daño al creyente. Pues no tengas temor, porque Dios te guarda. Amén. No tengas temor, porque Dios te guarda. Y donde tú estés, habrá un ángel de Dios haciéndote un cerco. Por eso es que cuando tú te guardas para Dios, Dios te guarda a ti. Zacarías duda de que Elizabeth va a tener un hijo, como muchas veces nosotros hoy dudaremos que lo que le estamos pidiendo a Dios no viene a nuestras manos. Pero es que la duda no es de Dios. La duda es del diablo, que el Señor lo reprenda. Porque Dios cuando te llama sin duda. Pero ¿qué pasa? Que después nosotros comenzamos a llenarnos de dudas y argumentos. Por eso usted ve que María fue tomada por el Padre para que fuese engendrado el Hijo, y María no dudó de abrir su corazón para que Jesús fuera su vientre. Ni María dudó por lo que hubiese pasado. Así usted no dude, porque lo que le acontece a usted es para fortalecer su alma. Amén, hermano. Es para fortalecer su alma, para que usted se levante y confíe más en Dios. Aleluya. Vamos a Marcos 10. 16, 15 y 16. Gloria a Dios. Vamos a Marcos capítulo 16, versículos 15, 16, 17 y 18.
Versículo 15. Versículo 15. 16. Marcos 15. Aquí dice 16. Marcos 16. Versículo 15, 16, 17. Bueno, Marcos 15. No es 16. Marcos 15. 16. Gloria a Dios. En Marcos capítulo 15, versículo 15, 16, 17, 18. Por favor. 16, 17 y 18. Gloria a Dios. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 15, versículos 16, 17 y 18. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así. El 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, pero el capítulo está malo. Capítulo 15. Mira, Marcos 16, 15 dice. Pero tú estás diciendo 10. Marcos 16. Marcos 16. 16, 15. 15, 17. Gloria a Dios. Me enredó el asunto. El capítulo 16. Marcos capítulo 16. Capítulo 16, versículo. Gloria a Dios. 15, 16, 17 y 18. Dice la palabra del Señor así. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17 dice. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18 y el último dice: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Amén. ¿Qué dice el Señor o qué quiere el Señor darnos a entender a nosotros? Que si usted le ha llamado Dios, no tenga duda, porque Dios usted lo busca en lo natural y no lo ve, pero Él está aquí. Él está aquí con nosotros. Y si sucedió con los apóstoles en Jerusalén, sucederá con nosotros. Pero usted debe de llenarse de valor cuando usted tiene una anormalidad dentro de usted o en sus familiares, de creer que la palabra que habita en usted debe habitar en sus familiares. Y si no le entiende él la palabra de Dios, háblesela con claridad y con transparencia. Porque dice que predicar creyendo no es que será verdad que esta palabra es de Dios, o será verdad que yo estoy en lo correcto. Usted sabe que muchas personas se apartan del Señor y se van del evangelio donde le ha llamado al Señor para irse a doctrinas de hombre que el hombre ha diseñado. Hermanos queridos, si tú no buscas llenarte de la presencia del Espíritu Santo, que es el guiador, que Dios lo dejó
para que tú fueses lleno, jamás ningún hombre te podrá cambiar. Porque ¿sabes qué? Este manual que se llama la palabra es una ayuda aquella que nosotros entendamos que tenemos un llamado glorioso. Y como yo tengo un llamado glorioso, la gloria tengo yo que regalársela a otro. Por eso dice que debemos de predicar, debemos de hablar. Porque si tú hablas, contagias a alguien. Amén. Los enfermos, siempre va a haber enfermos. Pero tú tienes que creer que en ti no habita enfermedad. Y si habita una enfermedad en ti, el poder de Dios tiene que sacarla de ti para que tú seas sanado. Porque tú debes de ponerte a tus manos. Cuando te llegue el dolor de cabeza, espíritus inmundos de dolores de cabeza fuera. Te llega fiebre igual, te llega dolores igual. Lo que te llegue. Porque dice el Señor que comerás o comeremos cosas mortíferas y no nos pasará nada. Pero si tú vas dudando, la duda trae problemas. Porque la duda no te deja a ti cambiar tu vida. Pero mire, qué tremendo es que cuando el hombre y la mujer se casan no se conocen. Se casan y se casaron y se van a vivir juntos. Y si no se entiende, allí comienza la contienda, el ring y la cosa. Pero Dios cuando te toma ¿para qué? No para meterte en un ring. Te toma para que seas fortalecido en la vida, en el mundo donde vas a caminar. Porque el mundo hoy en día está perdido y antes o más adelante será peor. ¿Por qué será peor? Porque las contaminaciones en la tierra serán peores. Y el que no se agarra de Dios, será difícil tener una vida eterna. Porque Dios es el que nos ayuda a cambiar. Por eso dice la palabra que debemos de poner la mirada en Jesús, el consumador de todo. Porque si usted pone la confianza en mí, me ve a mí con una pata torcida, dice, oye, ese no es el pastor Isaías que tiene esa pata torcida. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene debilidad humana. Pero Dios, Él es recto. Y Él, el que persevera en Él, jamás tendrá dificultades. Porque Dios quitará las dificultades y se las llevará. Pero ¿qué es lo que dice Marcos? Que debemos de que imponer nuestras manos para que el enfermo sane. Pastor, pero si yo estoy enfermo, ¿cómo pongo las manos? Pero el libro de Santiago, el libro de Santiago 4, del versículo 1 en adelante, dice que el que esté enfermo vaya a unir a los ancianos de la iglesia. Quiere decir a personas espirituales, para que lo una con aceite y la persona sea sanada. Porque ¿sabes qué? Cuando usted pone la mirada en el hombre, muchas veces el hombre no está consagrado a Dios. Y cuando le pone las manos, usted lo que vaya llenarse de demonios. Y por eso Dios habla de la unción de su Santo Espíritu. Para que toda persona busque
transformarse para que la maldad sea quitada. ¿Y cómo la maldad es quitada? Cuando yo comienzo a indagar quién es Jesús en mi vida. Cuando yo comienzo a indagar quién es el Espíritu Santo. Cuando yo comienzo a indagar dentro de mi interior si estoy cambiando o soy el mismo iracundo. Porque si yo estoy cambiando, yo estoy en el camino correcto. Pero si mi vida no está cambiando, que yo sigo amargado, que yo sigo siendo una persona angustiado, una persona enferma, una persona como los mundanos, entonces yo debo de decirle, Señor, examíname y sálvame. Ve si en mí hay caminos de perversidades, porque quiero ser diferente. Los caminos de Dios son transformados cuando tú quieres ser transformado. Porque si tú no quieres ser transformado, mire, por eso es que el Señor dijo que no nos hiciéramos, no pusiéramos la mirada en las señales del cielo, ni en las señales de la tierra, ni lo que está debajo de la tierra. A Jesús lo ponen por allí con el corazón así de grande en el pecho. O lo ponen gigante, o lo ponen de todo tipo, pero no lo han visto. Pero yo te garantizo que tú sí has visto a Jesús. Amén, hermano. ¿Por qué tú lo has visto? Porque la orden tiene que estar en ti. ¡Aleluya! Vamos a Lucas. Lucas 19. Este libro de Lucas. Gloria a Dios. O esta parábola de Zaqueo es una parábola que me agrada mucho. Lucas capítulo 19, versículo 4 a 10. Lucas 19, versículo 4 a 10. Amén. Seguimos en la unción del Espíritu Santo. Dice el 4 así. Y corriendo delante, subió a un árbol, sicomoro, para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El bien y el último dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. ¿Está viendo? ¿Por qué Jesús vino a su vida? Porque como a Zaqueo estaba perdido. Jesús vino a mi vida porque yo estaba perdido. Porque si no hubiese estado perdido, no viene a mi vida. Él dice que Él vino al enfermo. Quiere decir que todo lo que vivimos en las manos de Jesús, estábamos enfermos. Y si la enfermedad continúa, Él nos va a sanar. Ahora, ¿cuál es la enfermedad que se arraiga a nuestro hueso, a nuestra alma, a nuestro espíritu? Una,
Las maldiciones que pasan de mamá a hija, pasan a los hijos, maldiciones generacionales. Pero muchas veces nosotros los creyentes, como dice la palabra, que el que Jesús libera será verdaderamente libre, pero se nos olvida que Jesús nos libera de las maldiciones paganas, de las maldiciones humanas. Pero hay unas maldiciones que yo tengo que romper en mi vida. ¿Y cuáles son esas maldiciones? Las que yo he venido arrastrando, o las que yo até mi vida cuando iba a brujos, cuando iba a hierbateros, cuando yo era tramposo. Zaqueo, cuando está hablando con el Señor, por eso es que cuando yo estoy ministrando liberación, le digo a los demonios, venme los ojos. Zaqueo estaba viendo a Jesús en su cara y se levantó de inmediato y le dijo: Señor, reconozco que soy un tramposo. Algo como así le digo, porque si usted lee bien Lucas 19, dice que Zaqueo se levantó y abrió la cara fuerte y dijo: esto es lo que he recaudado y esto es mi fondo, pues si yo he robado, lo devuelvo 4 veces. Porque ¿sabe qué, mi querido hermano? Cuando Dios viene a nuestras vidas, nosotros debemos soltar todo. Todo. Porque si tú guardas algo en tu vida, ese alguien te va a hacer daño. Pero cuando tú sueltas todo, tú te liberas completamente. Y eres, y pasas a ser, y serás la persona más feliz de tu vida. Amén, hermano. Pero muchas veces nosotros no soltamos el ego, el dolor, la angustia, la tristeza, eso que nos carcome, que por qué mi marido me dejó, que por qué mi mujer me dejó, y esto que la daba tanto y le daba de todo, pero se acabó el amor. Pero el amor de Dios es eterno y perenne. Amén, hermano. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Zaqueo? Es lo que nosotros tenemos que hacer. Bote lo que no le deje avanzar en los caminos de Dios. Suéltelo. Zaqueo se levanta, y Zaqueo sabía que era tramposo, porque es recaudador de impuestos. Esa es igual la gente que está en los negocios. Siempre tienden a tramposear a los dueños. ¿Por qué? Porque es un espíritu que se transfiere a la persona. Y muchas veces los mismos cristianos roban a los demás porque no son convertidos. Ahora, cuando Dios viene a su vida y usted suelta todo lo que hay en su vida, usted será una persona transformada, usted será una persona cambiada, y todo lo que usted toca prosperará. Porque es un orden de Dios que todo lo que tus manos toquen santas van a prosperar. Amén. Porque a eso nos llamó el Señor, a que prosperáramos. Pero primero dice en lo espiritual. Y de lo espiritual vamos a ir ¿a dónde? A lo natural, a lo corporal. Y después de lo corporal vamos a ir ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir? A lo económico. Lo sobrenatural. Eso, muchos hablan de sobrenatural, mi querida hermana. Y usted sabe lo que es vivir sobrenatural.
La persona que vive sobrenatural es la persona que se aparta para vivir en Dios y no darse cuenta del mundo. Porque muchos lo hablan, pero no lo viven. El vivir en lo sobrenatural se llama que tu boca debe de hablar verdades y no maltratar. Amén. Y no tener contacto con humanos. Porque si tienes contacto con humanos, pierdes tu sobrenaturalidad que estás buscando. Por eso, mire, hay una característica en el libro creo que es Marcos o Lucas, donde en la transfiguración de Jesús escoge a 12 apóstoles, pero le salió uno chimbo, que fue Judas el que lo vendió. Él no estaba en el plan de venderlo, pero el profeta Isaías dijo que uno lo iba a vender. Y eso es lo bueno de Dios, mi querido hermano. Porque si Dios dice que te bendecirá, tú debes de creer que vas a ser bendecido. Espiritual, físico y económicamente. Vas a ser bendecido por Dios, porque Dios lo declara en su palabra. Aleluya. Entonces, mire, el Señor agarra a quién. El Señor agarra a Pedro, el violento de los discípulos, pero el hombre que buscaba siempre sacar una palabra a Dios poderosa. Entonces llama a quién, a Juan, y después llama a Jacobo, pero los demás los deja aquí. Y cuando ellos tres se quedan viendo, ven a Jesús con Moisés y Elías transfigurado. ¿Y por qué no llamó a los demás? ¿Por qué no le dijo a todos, vengan para que ustedes mismos vean con sus ojos? ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice que el que le busque, le halla. Y crea que le halla. El Señor murió por la humanidad entera, pero la humanidad no va a ser salva. Porque 3/4 partes de la humanidad se perderá. 1/4 parte recibirá vida eterna. Entonces por eso es que yo debo de estar pegado de Jesús para tener la vida eterna. Y cuando Jesús va a Getsemaní, va con los 12. Pero cuando se aparta a orar, ¿a quién llama? A Pedro, a Juan y a Jacobo. ¿Por qué eso? Porque muchas veces yo estoy en los caminos de Dios y no me doy de cuenta que la fe que yo tengo maltrato al otro. Entonces Dios tiene que acomodar mi vida espiritual. Porque cuando Pedro fueron a buscar al Señor, ¿qué hizo Pedro? Agarró el machete y le quitó la oreja. Rápido. Porque el Señor es el que conoce tu corazón. Pero tú debes de decirle al Señor, yo quiero ser cambiado. Yo quiero que tú me lleves a una dimensión donde yo me vea cambiado. Porque no quiero seguir así. Porque Dios te escogió para cosas grandes. Y como eres escogido de Dios, debes de verte tú en lo grande de Dios. Amén, hermano. Porque muchos dicen, yo tengo un llamado de misionero a las naciones, evangelista a las naciones. Pero si mi alma no cambia, yo no soy misionero ni de yo mismo. Amén, hermano. Porque Dios no nos quiere cargar en confusión. Dios quiere
cargarnos a nosotros cambiados y transformados. Mire, yo predico la palabra y no es por vanagloria, el Señor me usa. Y antier mi hermano me hizo llorar, porque el hermano mío me dice: acuérdate que cuando yo me vine para Argentina, mi iglesia era una carpa, un plástico, y la gente tenía sábana donde se sentaban, paños y todo eso. ¿Y usted sabe por qué me hizo llorar? Porque yo le dije al Señor, y entonces me quedé yo con las sábanas. Y le digo: hermano, lo que sucede es que tú eres un misionero. ¿Y tú quién eres? Me dice. Le digo: un predicador de la palabra. Pero sabe la característica de un misionero, es que un misionero no se para en altico. Un misionero no ve hijo, no ve mujer, no ve nada, porque ve a Dios. Pero cuando él dijo: el Señor me mandó a Buenos Aires, la esposa dijo: yo no me quedo. Agarró sus 3 muchachos y yo voy contigo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, y yo lo digo por mí, yo le digo: Señor, yo tengo acostumbrado a predicar con él, y le pongo al Señor las cosas, pero las mías, las que yo sé, pues. Pero es que si Él me manda, yo voy a donde Él me mande. Pero yo le digo lo que yo siento, y Él me conoce. Y te estoy diciendo esto porque tú debes de decirle a Dios cuál es tu sentimiento, tu pensamiento, tu angustia, tu tristeza, tu dolor, para que se lo sueltes a Dios. Porque Dios te hace libre. ¿Cómo? Cuando tú le echas a Él, te vacías en Él lo que te hicieron daño, lo que te están haciendo daño, lo que te ponen el perro a orinarte en la puerta, lo que te echan la tierra en la puerta. El Señor quiere que le sueltes todo para Él comenzar a trabajar. Y cuando Él comience a trabajar, tú no vas a ver nada. Pero de repente vas a ver como cuando Elías vio que cuando él oró, se cerraron los cielos y no llovió. Entonces tú vas a percatarte de que Dios verdaderamente agarró tus cargas. Pero si tú dudas, te puede pasar como Abraham, cuando Sara le dijo: toma mi esclava, porque ya yo no paro, viejo. Ya yo estoy frita, estoy anciana. Y por eso nacieron los ismaelitas, porque Sara le dijo, pues, si Dios no nos dio hijos en nuestra juventud, ¿nos van a dar hijos en nuestra vejez? Que ya yo mi menstruación pasó a 6 años y tú eres un viejo anciano. Pero es que a Dios no se le olvida el tiempo de sus hijos. Amén, hermano. Dios lo tiene escrito. Pero cuando Agar salió embarazada de Ismael, Sara comenzó a vivir la tribulación más grande de su vida. ¿Por qué? Porque Agar se convirtió en el propio Satanás para Agar, para Sara. Entonces, cuando tú doblegas tu corazón hacia Dios, tú no le das importancia al que te quiere pisar tus pies. Amén, hermano. Tú sueltas esa carga y tomas la cruz que se llama la salvación y te entregas a Dios y amas a Dios, y cada día Dios te va a ayudar. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor.
Extienda sus manitos hacia adelante. Vamos a venir.